estaba yo así, congestionado, tal, por la tarde, por el calor, me enteré de una cosa y dije, no puede ser, no puede ser. No me asustes, Fernando, no nos asustes. Sí, yo digo, esto es que por el calor es como cuando vas por el desierto, entonces tienes una alucinación, ¿no? Y, bueno, pues ves algo que no es real o oyes algo que no es real, ¿no? Un espejismo, que se suele llamar. Digo, has tenido un espejismo producto del calor, pero no era así. Y es que nuestra, en fin, adorada Kamala Harris, es decir, todo un fenómeno de la naturaleza, por llamarlo de alguna manera, ha dicho, voy a empezar la campaña electoral con fuerza, con ritmo, pisando, pero muy duro, y que, vamos, voy a dejar a Biden a la altura del betún, por los suelos, y ha soltado allí una frase más o menos la siguiente: Estados Unidos es un aliado sólido y fuerte, inquebrantable, de Corea del Norte. Todo el mundo diciendo, Kim Jong-un, en ese momento, creo que le ha dado un ataque de risa que por poco se muere. Es decir, a lo mejor... Sí, a lo mejor es un tema de guerra psicológica para que Kim Jong-un se muera de risa. Es decir, algo así, pero... O sea, que Kamala Harris promete estos... Ya solo el mes de agosto de que van a... Bueno, con la... En fin, el desmadre que tienen montados los demócratas con el Congreso que va a ser, bueno, en fin, delirante, con una Kamala Harris que va a meter la pata más que Biden, porque está por el estilo. Es decir, no creáis que esta señora, en fin, tiene, digamos, especial afición por las bebidas espirituosas, hay que decirlo así, suavemente, pues, en fin, y una personalidad, digamos, un tanto bipolar. Entonces, esta se crece y se pone a reír así, como una loca, y la gente se queda asustada, o va y te suelta cualquier barbaridad, porque, a ver, de conocimientos, muchos, la verdad es que no tiene. ¿Para qué nos vamos a engañar? Promete, o sea, después del golpe de Estado, porque esto ha sido un golpe de Estado, así, tal cual, blando, pero golpe de Estado que han dado los demócratas a su propio presidente, esto es inaudito, pero bueno, sacándolo, diciéndole, o te vas o te echamos por las malas, que ha sido así, ¿no? Con el espectáculo porque claro, es que es de risa todo esto, si no fuera bueno. En fin, Kamala Harris diciendo, y bueno, pues los compromisarios, es decir, la gente que ha salido en los diferentes, en las primarias, en las diferentes votaciones, claro, los delegados, efectivamente, que han salido en las de diferentes estados y tal, que han salido apoyando a Biden, ahora dice, no, pero como soy la vicepresidenta me los quedo. Digo, ¿esto qué es? Oiga, que estos señores han salido, fíjate el descontrol que tienen ya. Estos señores, estos delegados, han salido para elegir a Biden. Entonces van a llegar a un congreso en el que el candidato por el que tienen que votar no se presenta. No está más. Claro, ¿y ahora qué hacemos? Fernando, claro. Dicen de verdad que le mandó varios de esos, más de 2.000 de esos dos. Sí. Biden había recogido 3.900. Hacía falta 1.900, lo superó. Entonces dice que ahora, en estos días, desde el domingo hasta ahora, a ella, más o menos unos 2.000 delegados ya le dieron su apoyo porque le mandaron un WhatsApp, de verdad, En realidad, un SMS, en los Estados Unidos no usan el WhatsApp. Le mandaron un WhatsApp y ya con eso está. Entonces, toda la ley, toda la organización de las primarias era al pedo, como se diría. Porque entonces, efectivamente, o sea, lo bueno de toda esta situación absolutamente kafkiana, surrealista, que estamos viendo, es que si alguien todavía quería que Estados Unidos es una democracia, después de esto, vamos, no se lo va a creer nadie, porque todas las caretas, todas las cortinas de humo que ponían y tal, se están cayendo además de una manera estrepitosa, haciendo un ruido tremendo. Así que este espectáculo que nos están brindando en Estados Unidos y lo que queda por venir, que todavía hay más recorrido. Esto, bueno, este es el preámbulo, los entremeses, todavía no hemos empezado el banquete, es decir, pues va a servir para que ya la gente que tenga un poco de luces, un poco, en fin, de que no sean fanáticos, ¿vale?, reconozcan que Estados Unidos jamás ha sido una democracia y ahora menos aún. Es decir, que es que, pues, que se vean todos los chanchullos, trapicheos, fraudes, de todo. Es que hacen de todo. Es decir, aquello no es
no tiene nada de democrático. Es una república oligárquica. Punto. Por llamarlo de alguna manera, para entendernos. Pero, sí, Fernando, una especie de aristocracia del capitalismo, por llamarlo de una manera así. Moderna. Pero imagínate que la democracia no está previsto en la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos no menciona la palabra democracia. Y eso es porque los padres fundadores, allá por 1780, no creían en la democracia, porque la democracia era abrirle la puerta al descontrol y a que cualquier pueblo o el pueblo designara a cualquier representante. Y eso no debía ser, por eso es un sistema oligárquico. Es decir, es una oligarquía con una pequeña... No, nos elegimos entre nosotros, les damos a que eventualmente voten, sí, pero que no hagan cosas raras, porque si hay cosas raras, aquí se complica todo. No creían en la democracia los famosos padres fundadores, y menos aún Jefferson y todos, varios de esos. Entonces, ahora, si lo sacamos a Biden porque estaba pobre ya sin capacidad, y esta mujer ya empezó a decir cosas raras y en todo caso a violentar la ley, y eso que ella es jurista, ¿no? Sí, sí, pero igual, es decir, si es que esto es, quiero decir, ya la decadencia, la degradación de la política norteamericana, la decadencia como imperio, es tan grande que ya ni siquiera se preocupan, pues eso, por ocultarlo un poquito, por maquillarlo. Aunque sea. No, ya, qué más da, que transgredimos la ley, pues la transgredimos. Si al fin y al cabo las leyes las hacemos nosotros y por lo tanto podemos transgredirlas porque somos los que las hacemos y las cambiamos y tal. Ahora, Obama no le dio su apoyo todavía, no le dio su, es más. No. Obama está ahí enfrentado porque dice, con esto tampoco ganamos. Yo creo que tiene razón. Pero claro, es que tienen un congreso, una conferencia donde tienen en agosto, sí, y es que no le da tiempo. Es decir, dice, bueno, vale, está un poco mal de la cabeza, pero ¿qué más da? Alguien tenemos que presentar, y es la vicepresidenta, y más o menos a la gente le suena, porque no olvidemos una cosa, es decir, los presidentes norteamericanos, sobre todo en los últimos tiempos, quitando alguno, por ejemplo, Obama sí era listo, era un tipo bastante, ¿cómo diría yo? Bueno, era un criminal, y dejémoslo ahí. Pero vamos, o es un criminal, esto no prescribe, ¿no? Desde el punto de vista moral, desde luego que no. Pero bueno, digamos que no era un Biden, es decir, no estaba tarado. Pero vamos, el resto así, es decir, y el mismo Ronald Reagan, yo tengo un librito allí, lo podría haber sacado, compré hace muchos años, en los años 80, en el que en el librito recogía frases absurdas y tonterías que había dicho Ronald Reagan durante su mandato, sus dos mandatos, ¿no? Y es espectacular, o sea, vamos, no tiene por qué envidiar nada a Biden. Las barbaridades que soltaba Reagan, que no se enteraba de nada, y no solo al final, cuando ya tenía un Alzheimer que se le notaba, sino desde el principio. Espectacular. Llegaba por lo típico, ¿no? Llegaba a lo mejor un país de Latinoamérica, llegaba, por ejemplo, a Colombia y decía, estoy encantado de estar en Panamá. Sí. Nada, o sea, pero verdaderas cosas surrealistas. Bueno, es decir, que no es tan importante en general quién sea presidente, es una figura representativa, es decir, es un títere, es alguien que está ahí para dar la cara, un portavoz, ¿no? Pero, vamos, que podrían presentar a un muerto y no pasa nada. Quiero decir, un señor que es un cadáver, lo momifican, es decir, y ya está. Pero es que es absolutamente intrascendente. Más allá del enriquecimiento personal, de los contactos y el poder que tiene un presidente, digamos, de manejar muchas cosas generalmente en beneficio propio. Pero tú decías, dime. Hablábamos de Kamala, pero lo que dijo el secretario de Estado, este hombre que siempre está serio, Tony Blinken, hace 2 o 3 días en el gran encuentro, el gran congreso de las mentes brillantes de los Estados Unidos, en el Aspen Institute, dijo, y lo dijo, yo lo escuché, que Irán está a 2 semanas de tener la bomba atómica, entre 1 y 2 semanas. Y entonces, ¿tú crees que Irán está a punto de tener la bomba atómica? No, yo voy más allá que Blinken. Yo creo que está a 3/4 de hora con 65 segundos de conseguirla. A ver, evidentemente esta es una declaración, no sea seria, que no lo es absolutamente surrealista. Esto es un disparate.
Pero un disparate con lógica, me explico. Fíjate, atentado contra Trump. Y no es casual que los demócratas, que no olvidemos, están desesperados porque no saben qué hacer para ganar y están contemplando todo. Ya hemos visto. ¿Recuerdas que hablábamos y hemos hablado muchas veces, desde hace mucho tiempo, del año pasado incluso, desde, a ver, como están desesperados, van a hacer cualquier cosa. Entre ellas, si hace falta, liquidar, es decir, asesinar a Trump. Pues ya hemos visto el primer intento. Ojo, que si mal no recuerdo, fueron los propios servicios secretos quienes, haciendo esta investigación, bueno, falsa investigación, pseudoinvestigación, sí, y soltaron, dejaron caer así, de una manera, bueno, no descartamos la posibilidad de que alguien, una persona, en fin, como este que se cargaron, es decir, el que hizo el atentado, intente de nuevo atentar contra Trump, que es una manera de decir que lo van a intentar repetir, si no les queda más remedio, a ver si en esta segunda ocasión tienen más suerte. Pero fíjate, porque en esta desesperación hay un escenario que yo no digo que vaya a pasar, ni mucho menos, pero en esta situación ya loca, enloquecida, en la que todo es posible, hay un escenario muy preocupante. Y ahí es donde entra Blinken con lo de que Irán va a tener la bomba atómica en 1 o 2 semanas. Tú fíjate, demócratas que no saben qué hacer ya a la desesperada para intentar ganar unas elecciones, que las tienen muy difíciles. Que hemos visto que están dispuestos a asesinar a Trump, que todo el tema de la vía judicial les fracasó contra Trump, y que están dispuestos, por supuesto, a hacer un fraude electoral. Esto, vamos, pues, de lo más normalito. Pero incluso que hemos hablado alguna vez, yo lo he hablado en concreto, de que estarían incluso dispuestos a provocar una guerra si con eso creen que podrían ganar las elecciones. Y aquí viene lo que estamos oyendo últimamente. Tú fíjate, tenemos que Trump y lo que salga del Congreso demócrata, que todavía ni se sabe, pero da igual, van a ser prosionistas. Seguramente Trump más prosionista, pero bueno, los dos prosionistas. Es decir, ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Y fíjate que qué curiosidad, Blinken dice esto, que es meter otra vez en el juego a Irán, en una situación en la que Israel actualmente está en una situación económica desastrosa, pero desastrosa, con un Netanyahu que sí, que ha ido al Congreso norteamericano y la mitad de los demócratas se han ido, en fin, la gente protestando por las calles, y que además está ya, vamos, súper cuestionado en su propio país, donde la gente está pidiendo la dimisión ya de una manera completa, porque todo lo que él prometía no se ha cumplido. Es decir, ni han derrotado a Hamas ni nada de esto. Es decir, con lo cual, los rehenes famosos, se los han cargado o cuando han encontrado alguno por allí, o digo los israelíes, con la directriz Aníbal, cosas de estas. Y, es decir, el pueblo israelí ahora mismo está en contra de Netanyahu y del actual gobierno. Y las tensiones internas son tremendas, tremendas. Netanyahu ya sabemos que su única salida es provocar el caos en Oriente Medio. Ahora mismo. Liarse, tal. Y los demócratas quizá también. Y ahora explico por qué. Tú fíjate, los demócratas van a recibir un palo gordísimo, y la administración Biden en concreto, Kamala Harris incluida, ahora en agosto, desde Ucrania. Ahora, yo he estado viendo hoy, hoy todos los días veo más o menos los avances. Ahora mismo los rusos están muy cerca para que en este mes de agosto corten prácticamente las principales líneas de logísticas en Donetsk, que es el principal frente, y den una derrota, provoquen una derrota enorme en el ejército ucraniano, que cada vez se están viendo dos cosas que empiezan a ser muy preocupantes para el ejército ucraniano y para Zelensky, y es la retirada constante de sus unidades por diferentes razones de muchos sitios y el colapso en algunas zonas también, como acabamos de ver en lo que llaman ya, antes era el frente de la Pica, como la Pica ya ha quedado lejos, ahora ya llaman el frente hacia Prokhorov, que yo lo digo fatal, que es en última instancia, si llegaran a Prokhorov, por ejemplo,
a finales del verano, a finales de septiembre, principios de octubre, el desastre está garantizado, porque todo Donetsk depende de ese enclave por el que pasan todas las carreteras y todas las, por tanto, la logística de Ucrania, con lo cual el golpe de agosto que le van a dar los ucranianos a los demócratas va a ser notable. Eso evidentemente favorece a Trump y favorece a Vance, su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, que es más anti-ucraniano que el propio Trump, no lo olvidemos. Y esto les da mucho miedo, porque saben que va a suceder. Es decir, que esto ya no es imparable, porque no depende ya de dinero ni de armamentos, que no tienen gente, que no tienen hombres, es decir, que no tienen soldados. Y aunque los sacan ya de las calles, de las casas, de donde sea, arrastras, pero ni por esas. Si es que es un problema demográfico. Es decir, donde no hay, no hay. ¿Y qué solución tienen ante esto? En una situación desesperada, pues puede haber una solución. Crear o lanzar una gran guerra creando un nuevo Pearl Harbor, un nuevo 11 de septiembre. Es decir, algún gran acontecimiento bélico, ataque tal, por la parte... nación está en peligro. Claro, por parte de la nación, y un presidente en guerra no se cambia, en este caso la sucesora y tal, y todos se unen en torno a los demócratas. ¿Y cuál es el candidato? No puede ser un candidato pequeño, es decir, no puede ser un país pequeño, irrelevante, porque eso no es suficiente. Tiene que ser una guerra potente. Contra Rusia no pueden, no estamos viendo, y además es la primera potencia nuclear, no están dispuestos a meterse con Rusia. Con China, ellos saben que ahora mismo sería suicida. No me digas Argentina. ¿Qué? No, Argentina no. España. No, pero porque no, por desgracia no se van a meter con Milei. A Milei le van a dejar mucho tiempo, pero bueno. Pero fíjate, China también es potencia nuclear y cada vez produciendo más bombas nucleares para igualarse a la capacidad nuclear de Estados Unidos, del agresor. ¿Qué otro gran país está en este triángulo asiático que está poniendo unas dificultades enormes, gigantescas al imperio? Irán. Una guerra contra Irán, que es lo que quiere Netanyahu, no lo olvidemos, es una guerra ya de entidad, que te permite caotizar todo Oriente Medio, y que eso supone, además, dos elementos muy importantes para Estados Unidos. Aquí, vamos, se crearía un caos con el tema del petróleo y del gas tremendo, un desastre. ¿Y a quién perjudica ese desastre? A Estados Unidos no, porque Estados Unidos es autosuficiente. A China, fundamentalmente, que es el gran comprador de petróleo, de gas y que necesita mucha energía. Por eso salió The Economist, que son unos listos, es decir, varios secretos que nos han contado, lo sabe todo el mundo, que China lleva desde hace años, o sea, chinos piensan con cabeza y con tiempo, y están abasteciéndose de todo tipo de minerales, de energía, de alimentos, para poder aguantar una situación en la que los norteamericanos, sin entrar directamente en guerra, les bloqueen el estrecho de Malaca y una serie de zonas y les impidan comerciar, ¿no? Y eso, ahí está el famoso estrecho de Malaca, que es muy estrecho, además, o sea, y muy fácil de cortar, con cualquier pretexto, y por eso están abasteciéndose y llenando. Por ejemplo, ya tenían petróleo, me parece que era, no sé si era petróleo o gas, pero bueno, almacenado para 115 días, sin que se recibiera suministro ninguno. Y han firmado con Irán por 25 años. Saben que los norteamericanos les van a atacar, es cuestión de tiempo. Es decir, lo harán de alguna manera, ya veremos cómo lo harán, porque hay muchas opciones, pero bueno, a lo que iba, que siempre me desvío. Tú fíjate que harían un daño tremendo si caotizamos, si emprendemos una guerra contra Irán y contra el eje de la resistencia. Yemen está haciendo un daño terrible a Estados Unidos ahora mismo, incluso desde el punto de vista armamentístico les está dejando sin Tomahawk, porque claro, las cadenas de suministro y las cadenas de montaje, de fabricación de Tomahawk estaban hasta ahora produciendo muy pequeñas cantidades, 100 como mucho Tomahawk al año, con lo cual a este ritmo se quedan sin nada. Pues si caotizamos todo esto, conseguimos además, aparte de salvar, por lo menos momentáneamente, al gobierno, a Netanyahu y su gobierno, le damos un golpe a los chinos,
porque tendrían muchos problemas para abastecerse de gas y de petróleo. ¿Y a quién se lo damos más? A los europeos. Que no lo olvidemos. Estados Unidos ya desde hace tiempo, vamos, incluso antes de que comenzara la operación militar especial rusa, pero a partir de ahí, de una manera descarada, está, digamos, chupando la sangre, sentido metafórico, de Europa en cuanto a desindustrialización, en cuanto a venta del gas a precios carísimos, venta de armamento, etcétera. Es decir, está traslado de capitales, subsidiando el traslado de empresas, etcétera. Es decir, está de alguna forma parcheando la crisis económica interna que tiene, llevándose riqueza en sentido amplio de Europa. Aquí le daría un golpe devastador a Europa. Que no olvidemos que es un competidor en muchas cosas de Estados Unidos, con lo cual se está librando de un competidor. Es decir, que ahí entra Blinken, que va y nos cuenta la tontería de que Irán va a tener la bomba atómica en 1 o 2 semanas. La cuestión es empezar a plantear y empezar a meterle al público que Irán son los malos. De hecho, ya ha salido una información por ahí, no me acuerdo quién la ha sacado, el FBI, alguno de estos, diciendo, otro disparate, que, bueno, primero empezaron diciendo que los iraníes ya tenían planes para asesinar a Trump. Sí. Cosa que salieron los iraníes diciendo, ¿qué me cuentan ustedes? Es tan fatal. Es decir, más o menos, más diplomáticamente, pero... y luego salió también el FBI diciendo, bueno, no descartamos la posibilidad de que este chico y tal hubiera sido, bueno, este atentado hubiera estado detrás de Irán. O sea, todo este tipo de disparates, lo que están generando, ya están empezando a generar un malo al que vamos a colocar, que es Irán, porque nos interesa colocarla ahí. Y vamos a ver cómo evoluciona la cosa, porque si tenemos que recurrir a una guerra gorda para ganar las elecciones, el candidato ideal es Irán, que no tiene armas nucleares. Si las tuviera no sería candidato ideal. No. Es decir, o sea que cuidado con esta gente, porque en una situación desesperada son capaces de hacer esa barbaridad, hasta el punto que los rusos ya están muy preocupados en Siria ante esa eventualidad, ¿no? Por supuesto. Ahora, están en un grado de locura absoluto. Pero me interesa volver a lo de Ucrania. Tú decías, vimos en el mapa, en fin, hay una avanzada. Ya los reportes incluso de la RAND Corporation y de algunos materiales que están circulando mismo en Washington dicen que ya el rodillo aplastador ese ruso ya es imparable. O sea, ya hace más de un mes que se desencadenó la avanzada lenta de Rusia sobre las defensas ucranianas que ya están a punto de quebrarse. En realidad, el problema mayor es que toda esa región de Ucrania es una región muy poblada, muy urbanizada, con un suelo difícil. Entonces, los rusos que no hacen lo que hicieron los americanos en Irak, que fue durante 90 días bombardear desde el aire, matar a todo el mundo, romper todo, inclusive los restos arqueológicos milenarios de la humanidad bombardearon todo. Esto los rusos no lo están haciendo porque son poblaciones de ellos, son lo que ellos van a tener que reconstruir, etc. Pero dicen que ya esto está avanzado. ¿Y tú crees que por algo de esto explicaría que Zelensky enviara a China a su ministro de Relaciones Exteriores allí a hablar con Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores chino? ¿Cómo interpretas eso? Y que dijo que, bueno, estarían dispuestos a negociar. Estamos dispuestos a negociar si Rusia acepta nuestras condiciones. Van perdiendo, pero quieren poner las condiciones. Fíjate, lo que dices es muy, muy interesante lo que dices. Y puede tener toda una relación bastante importante. Como decíamos, demócratas a la desesperada, planteando opciones incluso de una guerra contra Irán, ¿no? Un absoluto caos. Porque esa guerra no sería una guerra para ganarla en el sentido clásico, sería una guerra para caotizar, que es distinto. Y que eso que ellos saben, ¿no? Estados Unidos sabe que no tienen ya la capacidad militar para poder ocupar un territorio, no, pero caotizar sí lo puedo hacer. Y esto es importante, fíjate que cualquier cosa que pase ahora, es decir, digamos, cualquier
problema que tengan los demócratas, como Biden ya no es el candidato, pero sigue siendo presidente, se lo pueden atribuir. Exactamente. Es decir, yo no, por el presidente, pero no el candidato. El candidato es otro. Es decir, y aquí viene una cosa importante. No olvidemos, el año que viene toca China, desde el punto de vista del imperio norteamericano, fundamentalmente. Tanto si gana Trump como si gana el que sea de los demócratas, especialmente si gana Trump, el tema de Ucrania va a pasar a un segundo plano, por decirlo suavemente, y se lo van a dejar fundamentalmente a los europeos. Mira, de esto os encargáis vosotros, os echaremos una manita con algunos satélites, inteligencia y tal, pero lo que es llevar allí tropas y tal y mantener Ucrania como sea, esto es cosa vuestra. Bueno, ¿no? Vance y se lo dijo, ¿no? sí, descaradamente. De hecho, dijo algo así como que a mí Ucrania me importa un pimiento. Es decir, vamos,